Tranqui, Orlando, poniendo paños fríos en medio de la tormenta. ¿Qué pasó, Orlando? Bueno, nosotros vimos que el anuncio del viernes del ministro de Economía, presidente del Banco Central, no tenía mucho dónde agarrarse, pero sí la reunión del lunes con los banqueros. Entonces, en esa reunión se iba a proponer pasar deuda del Banco Central al Tesoro. Entonces, eso era una situación difícil, también que ahora no es obligatoria, pero yendo para atrás encontramos a Herman González cuando hizo eso en 1990. Evidentemente eran otras circunstancias, pero era lo más parecido. Por eso que también bajaron los bonos, las acciones, subió el dólar paralelo, subió el dólar contado con liqui. Hubo varias novedades que fueron, digamos, negativas para un anuncio tan bueno como era de la ley bases y la ley fiscal. O sea que por eso inventamos esa idea, aunque sabemos que no es exactamente lo que estaba por pasar, porque actualmente no es obligatorio, aunque el Banco Central tiene mucho peso como para obligar a los bancos a actuar como más o menos le parece. Por eso que los bancos primero salieron un poco amargados, pero después, viendo la plata que podía venirles con la suba de la tasa de interés administrada por el central, decidieron, digamos, mostrarse más calmos. Y este es un poco el resumen de la situación actual, pero que la recesión continúa a pesar de todo. No, llegó a una especie de piso la actividad económica, pero se mantiene en ese piso. No es como un vértice que termina y arranca enseguida, sino que va a tardar un tiempo en arrancar, porque el aumento del salario real y de las jubilaciones va a ser lento. Por lo tanto, el consumo y todas las demás cosas van a ser también lentos. Y la inversión, que nosotros calculamos todos los meses, la inversión bruta interna fija, está cayendo 29% en términos anuales. O sea que no está generando por ese lado más ocupación y menos desempleo. O sea que está dejando ahí el desempleo bastante complicado y mucha gente está parando las plantas o por lo menos dando vacaciones. O sea que este es el gran resumen de la situación Ahora, actual. Orlando, ahí y los hago jugar a los muchachos para que te pregunten, simplemente hago una aclaración, digamos, para los que son más jóvenes que están sumando al stream. Orlando Ferreres, además de ser director del estudio Ferreres y Asociados, donde está como economista principal Fausto Espotorno, que es asesor en el Consejo de Asesores del gobierno asesor económico del gobierno de Milei. Orlando, pasó un momento dramático de la Argentina, que es en julio de 1989, Claro. que se adelanta el mandato de Menem, que iba a asumir en diciembre, pero Alfonsín estaba en medio de una hiperinflación y acuerda con Menem que asuma 5 o 6 meses antes el presidente Menem. Y en ese momento nombra ministro de Economía a Miguel Ángel Roy, Exacto. Menem. Y viceministro de Economía era Orlando, vos eras el vice. Tal cual. Lo que pasa Roy. es que el ministro murió enseguida y tuve que yo a cargo de la inflación, de la Bueno, escuchen esto hiperinflación. los más jóvenes para que vean el dramatismo de lo que ocurría en la Argentina, digamos. Estamos en hiperinflación, significa 5.000% de inflación anual, ¿no? O 3.000, más. 5.000%. Sí. En julio del 89, ese mes, hubo 200% en un solo mes de inflación. 297. Bueno, en un solo mes. Sí, Asume en el un solo ministro de mes. Economía, Orlando estaba ahí en el ministerio, y a los 5 días de asumir el ministro de Economía, ¿estaba en el ministerio Roy cuando fallece? No, estaba en su casa, Estaba en pero su había casa. ido a la reunión de Francia, que era el 14 de julio. Fallece el ministro de Economía, ¿no? De un infarto, ¿no? Exacto, Un infarto. un infarto. Sí, Terrible. así que me tuve que encargar yo de hacer frente a la situación de hiperinflación y decidimos seguir adelante con lo que teníamos previsto, que era mediante un modelo econométrico calcular para cada variable haciendo numerosas versiones la que daría mejor resultado, incluyendo los salarios reales, el tipo de cambio, tasa de Claro. interés, etcétera. Inclusive pagamos los salarios mensuales por semana y eso perjudicó mucho a los gremios porque no pudieron cobrar prácticamente nada. Los gremios cobraban el primer aumento de sueldo de todas las personas, lo cobraban los gremios, como una forma de cubrir sus intereses económicos.
En ese mes, como se dividió en 4 veces, prácticamente no cobraron nada y por eso que pidieron después en noviembre un aumento de salario del 40%, que nosotros en una reunión que hubo en la casa de Triaca, donde me salvó la señora de Triaca, era para un desayuno, había 60 sindicalistas, y nosotros les dijimos que no podíamos responder a nada, que los cálculos estaban hechos bien y que así se mantenía el salario real y no había recesión muy grande. Pero bueno, como eran muchos, yo les dije y si querían pelear que vinieran de a uno, porque los 60 obviamente no podía. Así que la señora de Teaca apareció ofreciendo el desayuno y calmó un poco los Sí. ánimos, pero nosotros ahí ya quedamos un poco excluidos porque Menem quiso darles el aumento porque lo habían ayudado en la cancha de River, son los sindicalistas, sobre Sí. todo Barrio Nuevo. Así que, bueno, Está bien, quedamos. quería dar un poquito el contexto de lo que ha pasado dentro de la Argentina y bueno, que vivió Orlando. Y además vos venías de Bungibor, Exacto, de la empresa, de la cerealera, que era un grupo, en su momento era, bueno, obviamente los hermanos Born, digamos, ¿no? claro, Después se vendió a Bunge Internacional. Pero lo que quiero decir es que Menem llega, que venía con la revolución productiva, no sé qué y demás, se encuentra con la hiperinflación y tiene que contratar directamente a un equipo económico llave en mano de lo que era una de las principales empresas de la Argentina, tal ¿no? cual. Ese fue la ciudad. Digo porque Milei llega también, para mí, sin equipo económico. Hay varios indicios. O el equipo económico que llegaba era el de Ocampo, que Milei lo tira por la ventana, y después tiene que agarrar llave en mano a Bausili y a Caputo, que estaban en una oficinita a 2 cuadras de la rural, con un equipo chiquito que tuvieron que armar de urgencia, ¿no? Pero bueno, Claro. muchachos, preguntas ahí para Orlando. Ahí, dale vos, Martín. Yo le quería preguntar a Orlando si la operación que anunciaron el viernes de pase de la deuda del Banco Central al Tesoro, más allá de la situación de que pasa del Banco Central al Tesoro, eh, en la comparación con el Bonex, digamos, implica algún daño, alguna pérdida, alguna merma, algo para los bancos en términos reales, ¿no? Más allá de la pasada de la deuda de un lado al otro. No, más que la pasada de la deuda de un lado a otro no implica. Inclusive puede ser que tengan una tasa de interés superior a la que tienen hoy con el Banco Central, porque ahí se usa la tasa de referencia de intereses, que es más baja, es 3,1, 3,2. Estos pueden llegar a pagar 4, 4,1, 4,2, 4,3. Es decir, que podría los bancos estar mejor todavía de lo que están a hoy, y por eso que los ahorristas no tienen que tener ningún problema con este cambio que va a ocurrir ahora y seguramente lo vamos a ir viviendo todo el tiempo, pero sin efecto, digamos, sobre una corrida bancaria, porque eso no va a ocurrir. Perfecto. Justamente eso era lo que preocupaba a uno. Uy, por ahí Orlando vio algo que los demás no vimos, digamos, algo Claro, negativo dentro del anuncio. Cuando vimos Bonex fue, uy, se nos escapó algún dato, algo. Porque uno tiene una memoria como de un evento muy, muy negativo, ¿no? De aquel claro, Bonex. exacto. Fue bastante negativo. Tal es así que tuvieron que anunciarlo Herman González y todos los ministros, porque era una situación violenta y muy difícil de aceptar por los bancos, de tal manera que fue obligatoria. Evidentemente eso causó también un efecto sobre los depositantes, y así que esto de ahora es voluntario, es distinto, no es lo mismo, pero es lo más parecido que pudimos encontrar en el pasado. Es un plan Monex, pero con tendencia del mercado. O sea que no genera ruido tan importante como generó el plan Monex. Pero lo más parecido que hay a esta situación de cambiar deuda del Banco Central por deuda del Tesoro es parecido a lo que hizo Herman en su momento. Orlando, ahí justamente vos recién repasabas algunos de los números que midieron con la consultora y con Fausto y les da desde la actividad económica a las inversiones, realmente números muy feos en cuanto a destrucción de la actividad económica. ¿Qué Sí, estás viendo vos para el corto plazo? ¿Hay posibilidad de una, no ya de una recuperación, vos decías, no hay una recuperación rápida, pero digamos, ya vimos lo peor, la recuperación va a llegar, no sé, en los próximos 2 meses. ¿Qué tenés vos en la cabeza? ¿Cuál es la nosotros dinámica que tenemos se viene?
una recuperación lenta de la actividad económica, producto del aumento pequeño del salario real que se va dando todos los meses y también de las jubilaciones porque se ajustan por la inflación anterior. Aunque en junio va a haber un aumento de la tasa de inflación porque se aplicaron precios que son de los servicios públicos, que era una diferencia con el tipo de inflación que es lo núcleo, que decimos son aquellos factores que no son estacionales o que son de servicio público. Entonces, como tenemos una tendencia disminuyendo en la inflación, eso les produce un cierto aumento a los jubilados e inclusive se está hablando de darles un 8,1 de compensación por la caída que tuvieron en el mes de diciembre y enero. Pero a ver, te cambio esto, digamos. Es eso, perdón, Orlando, ese es un proyecto que está en la oposición que Milei dijo que lo va a vetar si sale. Tiene media sanción de diputados. Sí, que lo va a vetar, Pero por eso, yo te cambio la pregunta. Yo mirando los números que empezaron a salir del mes de junio, tenés producción de autos para abajo, despacho de cemento para abajo, ventas de autos para abajo. A mí me dijeron desde los supermercados, las grandes cadenas vendieron a lo sumo lo mejor, igual que en mayo, o sea, no hay ninguna recuperación. Digo, sí, claro. Entonces, digo, está claro que ya tocamos el piso de la crisis y dejamos de caer, porque los números, te insisto, los números, los primeros que se conocen de junio, marcan números en rojo respecto ya, contra junio del año pasado ni hablar, pero contra mayo también. Sí, efectivamente, es como ustedes dicen, no se produjo una recuperación inviolenta tipo B corta, sino más bien una forma de tasa que queda mucho tiempo en la superficie del fondo. Efectivamente, lo que ustedes dicen en cuanto a automotores, ventas a los supermercados y demás, están dando un mantenimiento apenas parecido al de mayo en cuanto a actividad económica desestacionalizada y por lo tanto estaríamos en el fondo, pero no recuperando significativamente la actividad. Eso es lo que nosotros vemos. Y vemos, haciendo el pronóstico para el año, una caída del 4% del producto para este año 2024 en relación al año 2023. Una caída importante. Y si sacás el campo, ¿cuánto cae? Saca el efecto campo. Claro, porque el campo aumenta mucho, aumenta como 30%, y la soja aumenta 100%, o sea que sacando el campo, sacando los sectores de energía como petróleo y gas y litio, evidentemente la caída es mucho mayor, como es la industria manufacturera, que está cayendo casi 10%, 9,8% la cifra de mayo. O sea que, bueno, realmente es una situación preocupante y yo creo que el gobierno tiene que ocuparse más del tema social, porque es uno de los factores que está dejando en duda su capacidad, bien en lo fiscal, bien en lo monetario, bien en las relaciones internacionales, pero no está ocupándose de la parte social y por lo tanto aumenta el desempleo y baja el salario real. Camarada Amílcar. Sí, no, te hago algo con respecto, creo que la conferencia del viernes tuvo mucho certidumbre con respecto al lado peso de los problemas de Argentina, pero no con respecto al lado de los dólares y el levantamiento del cepo, que lo pasó a una fase 3. ¿Cómo te imaginás la secuencia del cepo? Tenemos para levantar el cepo. Cavallo te dice, bueno, armá un dólar financiero, sacá el blend y llevá el crawling un poco más rápido. En un momento vos das un horizonte y acordado con el FMI salís del cepo. Hay otros que piensan que Caputo va a mantener esto a rajatabla y en un momento sale abruptamente como el estilo shock. Pero ¿cómo imaginar la secuencia? ¿En 2024, más adelante? No, yo creo que puede ser este año hacia fin de año. Se puede unificar todos los mercados en un solo mercado e ir eliminando gradualmente, como se está hablando del impuesto país, por ejemplo, que se va a bajar en agosto y se va a terminar a fin de año. Y entonces tenemos un solo tipo de cambio para todos los conceptos y hay tanto para la importación como para la exportación que a su vez genera la retención de las exportaciones, que eso dificulta bastante, digamos, el equilibrio del sector externo. Tenemos un tipo de cambio unificado. Ahora, ¿en qué valor estaría ese tipo de cambio? Es muy difícil pronosticarlo. El tipo de cambio teórico de equilibrio está en 1430, o sea, parecido a lo que están los dólares libres. O sea que ese podría ser un valor.
vos ves un dólar oficial a 1.000 pesos a fines de diciembre? Nosotros no lo vemos, y si nos parece que es un poco, efectivamente estamos en 915 ahora, que era mediados de año, y va a subir muy poco en lo que resta del año. Lo que pasa es que el gobierno, sobre todo Caputo, esperan que la inflación converja a la devaluación mensual del 2% y entonces no se atrase más. Pero va a tener siempre el problema de lo que ya se atrasó hasta ahora, hasta junio. Yo creo que eso no lo va a poder corregir, porque en julio puede ser que haya una inflación baja, pero todo lo que ocurrió hasta junio es una inflación del 5 o 6%. Pero Orlando, Y si el dólar, digamos, si el dólar sube al 2% mensual y la inflación, digamos, según la previsión del REM, digamos, incluso el mercado de futuros, te marca que está por lo menos al 4,5% mensual. O sea que el tipo de cambio real, en términos reales se va a seguir atrasando. Eso Claro. no te deja por delante otra vez una devaluación fuerte, digamos, ya sea levantando cepo, no levantando cepo. Bueno, lo que pasa es que Caputo piensa también que en una época de entrada de capitales que no existe, pero nosotros hicimos un cálculo del tipo de cambio real desde 1860 hasta ahora, tomando la inflación de Argentina versus la de distintos países a los cuales exportamos. Ese tipo de cambio hoy da 1.430 pesos aproximadamente. Entonces, por más que logre bajar la inflación, siempre va a quedar ese nivel de tipo de cambio teóricamente necesario para que los del campo liquiden bien la soja, el maíz, el girasol, el trigo, etcétera. Yo creo que eso es fundamental para poder encontrar una solución a los problemas del 2025, que es un año con elecciones, donde nosotros calculamos un 5% de aumento del producto y un 30% de inflación. O sea que es una inflación bastante baja, pero quedará en ver cómo queda el salario, el tipo de cambio real frente a esa situación, que puede cambiar cuando se haga la unificación cambiaria y el final del cepo, que es muy intrincado y por lo tanto no va a ser hecho en un solo día. Te hago la última, Orlando, y te agradezco que te sumes al stream de Hora Play. Hay mucha gente conectada también en Plan M Máximo Montenegro, en Twitch. Estamos batiendo récord también en la transmisión de Twitch. Te hago esta pregunta. Vos sabés que la experiencia que has tenido en función pública y demás, que el ministro obviamente no puede decir otra cosa. Tiene que decir, este es mi esquema. Y es decir, después si hace algo, lo tiene que hacerlo sin anticiparlo, digamos. Exacto. No puede decir, no, miren, el dólar va a estar hoy, digamos, va a estar a 1.200 en diciembre. No puede, porque dice, che, cambió ya. Bueno, Claro. no puede decir otra cosa. La pregunta que te hago es, si eso que está diciendo no se empieza a disociar mucho de la visión de los mercados y de la realidad, porque si eso ocurre, empieza a perder mucha credibilidad el ministro y por más veces que lo diga, bueno, obviamente los mercados se lo anticipan, ¿no? Empieza a ocurrir lo que ha pasado, que empieza a moverse la brecha. Por eso te pregunto, ¿eso no termina siendo un poco contraproducente o vos crees que el ministro debe persistir y machacar y decir, bueno, de acá no me muevo? Bueno, el ministro puede insistir con esa idea de mantener el tipo de cambio bajo porque piensa que, digamos, con la ley Rigi, que salió dentro de la ley Bases, los inversores internacionales van a poner plata, van a traer dólares al país y en ese caso el tipo de cambio estaría en 600 pesos por dólar. Como ya está en 1.016 o algo así, evidentemente sobraría el tipo de cambio. Pero la verdad es que no está entrando capitales, sino más bien saliendo capitales, y en ese caso el tipo de cambio es 1.430 pesos. O sea que él tiene que basarse en esta realidad para que después vaya ocurriendo la modificación del tipo de cambio real hacia los niveles de entrada de capitales, si es que esta ocurre, ¿no? Yo creo que va a ocurrir, pero no va a ser de inmediato hasta que no saquen el cepo cambiario, no va a entrar mucho dinero, tal como dice Maxi, ¿no?